¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este interesantísimo evento, especialmente a la doctora Marina Garone, quien me invitó para hablar en esta ocasión sobre la repatriación de patrimonio documental. En esta ocasión quisiera hablar específicamente sobre el caso de los manuscritos de Luis de Carvajal el Mozo, un tema apasionante, un tema que por su crudeza ha despertado el interés nuevamente de muchos de nuestros amigos, y quisiera entonces dar inicio a mi participación leyéndoles algunas de de los avatares de estos documentos. Durante el verano de 1932 arribó a nuestro país uno de los pocos investigadores que en ese tiempo se dedicaban a historiar el devenir de la comunidad judaica en América. Nació en Polonia, pero por azares del destino radicó durante un tiempo en Brasil, país donde trabajó arduamente en concretar uno de sus más grandes sueños académicos: publicar una colección de estudios sobre la historia de los judíos en Portugal y Brasil. Para ese año ya vivía en Illinois y se había empleado en la Universidad del Estado. Una rápida lectura de su currículo nos devela a un hombre solícito y sumamente comprometido con su tema de estudio. En su haber se hallaban numerosas vistas a distintos archivos americanos y de la península ibérica, convirtiéndose así en un experto dentro de su materia. Su nombre era Jacob Nachvin, y aunque venía de vacaciones, impartiría algunas conferencias en la Universidad de México. También aprovechó su estancia para visitar el Archivo General de la Nación, pues sabía que ahí se hallaba depositado el antiguo fondo documental que perteneció al Tribunal del Santo Oficio de la Nueva España, un caudal de manuscritos impresionante de donde esperaba obtener información de primera mano sobre las comunidades criptojudías de aquella época. Eran los últimos días del mes de julio cuando pisó por primera vez Palacio Nacional, el edificio que en aquel tiempo alojaba los pesados y polvosos legajos custodiados por el Archivo General. Se hallaba nervioso. Cualquiera en su situación lo estaría. ¿Cómo contener la emoción de tener entre las manos aquellos procesos escritos hace más de 300 años? Los escribanos que los elaboraron atestiguaron causas tan atroces que solo el ser humano, cuando es cegado por la religión, el poder o el dinero, es capaz de infringir a sus semejantes. Una de ellas fue la que, durante la segunda mitad del siglo XVI, el Santo Oficio ejerció contra la familia Carvajal, cuyos pormenores fueron publicados por primera vez en 1870 por Vicente Rivapalacio y Manuel Paino en su famoso Libro Rojo. Nuestro afable profesor conocía esta historia y estaba ansioso por mirar con sus propios ojos todas las pruebas que los inquisidores reunieron para juzgar a la desdichada familia. Le interesaban especialmente los volúmenes clasificados con los números 1487 y 1489. En ellos se encontraba la correspondencia intercambiada entre los deudos procesados mientras estuvieron encerrados en las mazmorras, y unos pequeños manuscritos atribuidos a Luis de Carvajal, su miembro más destacado. Así, en las primeras horas del 6 de agosto de 1932, el presunto ladrón fue detenido por agentes confidenciales de la Secretaría de Gobernación. Como era de suponerse, el polaco se deslindó rotundamente de aquellos delitos. Sin embargo, el tiempo daría la razón a la empleada del Repositorio Nacional cuando el último de una serie de envíos que Nachvin realizó a Nueva York nunca fue recogido por su destinatario y, protocolariamente, fue devuelto a la Ciudad de México. En el momento en que las autoridades abrieron el misterioso paquete, descubrieron en su interior algunas de las cartas robadas. Ante la inesperada sucesión de hechos, el ladrón se asiló en la Embajada de Brasil, donde permaneció hasta el 16 de noviembre, cuando el juez sexto de distrito decretó su absoluta libertad por no encontrar méritos para proceder en su contra. Finalmente, el profesor de la Universidad de Illinois salió impunemente de nuestro país y, desafortunadamente, los cuadernillos, escritos por puño y letra de Luis de Carvajal, no fueron recuperados. En la narración anterior nos percatamos que el robo de archivos y bibliotecas no es únicamente un tema de actualidad. Anécdotas como la de Nachvin hay muchas, tantas como ejemplares sustraídos de nuestros repositorios nacionales existen ahora en el extranjero. Durante el siglo XIX, personajes como el padre Agustín Fischer, Herbert Howey Bancroft, John Carter Brown, Adolf Sutro y Marius Alexis Oban
sacaron cantidades ingentes de libros y manuscritos que hoy forman parte de las universidades y museos más prestigiosos del extranjero. A pesar de tan calamitosa situación, cada uno de estos dolorosos golpes ha propiciado que a lo largo del tiempo, desde la génesis misma de nuestro país, sus legisladores formulen leyes encaminadas a prevenir el expolio del patrimonio documental y bibliográfico mexicano. En 1823, por ejemplo, Lucas Alamán, entonces ministro de Relaciones, planteaba ante el Congreso Constituyente la necesidad de crear un repositorio especial que alojara y salvaguardara las antigüedades mexicanas y de los primeros años de dominación española. 2 años después, en 1825, durante la presidencia de Guadalupe Victoria, esta propuesta tuvo eco en la creación del Museo Nacional, el antecedente más remoto de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo federal creado en 1939 con la finalidad de garantizar la investigación, conservación y difusión del patrimonio histórico nacional. Actualmente, México cuenta con 2 estatutos fundamentales para la protección de su patrimonio bibliográfico y archivístico: la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Archivos. La primera fue publicada el 6 de mayo de 1972 en el Diario Oficial de la Federación y sus reformas más recientes se realizaron en 2018. Contiene los lineamientos necesarios para otorgar la declaratoria de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos a los bienes muebles e inmuebles que cumplan con los requisitos ahí establecidos. Al mismo tiempo, faculta al INAH y al INBA como los principales encargados de la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de dichos monumentos. Este término comprende aquí no solo las edificaciones prehispánicas o aquellas construidas en los siglos XVI al XIX, sino una gran diversidad de bienes y artefactos culturales con relevancia artística o histórica para el país, entre los que se encuentran contemplados, desde luego, los bibliográficos y archivísticos de México. En este sentido, el artículo 36, fracciones 2 y 3 de dicha ley, nos dice que son monumentos históricos los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios y de las casas curiales, y 3, los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero durante los siglos XVI al XIX, que por su rareza e importancia para la historia mexicana merezcan ser conservados en el país. Pero no solo define, también se encarga de imponer las penalizaciones necesarias a quien intente sacar ilegalmente del país cualquier libro o manuscrito que cumpla con las especificaciones mencionadas anteriormente. Cuando Nackling fue acusado en 1932 del robo de varios documentos del Archivo General de la Nación, no existía una ley que precisara y defendiera con tanta puntualidad el patrimonio cultural mexicano, por lo que, a pesar de las pruebas que existían en su contra, logró salir del país sin ningún tipo de sanción. Sin embargo, después de 84 años, en 2016, los manuscritos robados por este personaje aparecieron nuevamente a la luz pública en una subasta de Swan Galleries de Nueva York. Fue así que el gobierno mexicano contaba con este recurso legal para reclamar su devolución. Aún así, existieron serias complicaciones, pues a pesar de que se demostró pericialmente que el bien cultural robado era original, no una copia de época como se aseguraba en el catálogo de la subasta, y que había salido ilegalmente del país en la década de los 30, México debía sujetar su reclamo a los requerimientos establecidos en 2 documentos de carácter internacional: el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos de América para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, y la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. En efecto, nuestra ley de monumentos es válida al interior de las fronteras mexicanas, pero fuera de ellas queda supeditada a la legislación internacional, aspecto trascendental que debe tomarse en cuenta. Ambos instrumentos fueron creados para establecer un vínculo de cooperación internacional que estimulara la protección, estudio y apreciación de bienes de importancia arqueológica, histórica y cultural, y para proveer la recuperación y devolución de dichos bienes cuando sean robados. Pero es el segundo donde se establecen las directrices
que norman la protección del patrimonio cultural que se resguarda en los museos, bibliotecas y archivos de los países involucrados. En ellas se establece que todos deben contar con un inventario nacional de bienes culturales importantes, públicos y privados, cuya exportación constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio cultural nacional. También obliga a los estados parte a tomar medidas para decomisar y restituir todo bien cultural robado e importado ilegalmente, a condición de que el país requiriente abone una indemnización equitativa a la persona que lo adquirió de buena fe y de que corra con todos los gastos derivados de su petición. A pesar de las buenas intenciones de estos documentos legislativos y su compromiso de cooperación internacional, en ocasiones sus propios artículos obstaculizan el reclamo de algún bien. Tal es el caso de la indemnización, cuyo pago puede ser tan alto que el Estado demandante se vea obligado a retirar su solicitud. Aunado al anterior, para que el trámite siga su curso, se debe informar dónde, cuándo, día, mes y año, y dónde y cómo se sustrajeron los bienes históricos, lo que los abogados llaman modo, tiempo y lugar. Indicar si se encuentran registrados, incluso los pertenecientes a particulares, en el catálogo del INAH y si cuentan con un registro de autenticidad. Finalmente, se debe proporcionar un dictamen que certifique la originalidad del bien reclamado y su pertenencia al patrimonio cultural de la nación. Si a esto aunamos el hecho de que no existe una cultura de la denuncia en nuestro país, muy difícilmente se puede cumplir con los requisitos señalados. En el caso de los librillos robados por Nagbin, en su época causó una fuerte cobertura mediática y gracias a ello se logró documentar ampliamente la sustracción del Archivo General. A pesar de lo anterior y de haber cumplido satisfactoriamente con el dictamen pericial que comprobaba la originalidad de los manuscritos, el caso se perfilaba para entablar en un juicio que duraría varios años y que el gobierno mexicano habría tenido que sufragar totalmente, incluida la indemnización al entonces dueño, pues según la legislación internacional, él lo habría adquirido de buena fe sin saber que era producto de un ilícito. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué la restitución de los manuscritos al gobierno mexicano fue tan rápida? Todo se logró en un tiempo considerablemente breve, gracias a la buena voluntad del coleccionista, filántropo y financiero estadounidense Leonard L. Milberg, quien adquirió con sus propios recursos los manuscritos de Luis de Carvajal. A cambio, solicitó el permiso para mostrarlos en la exhibición The First Jewish Americans, que tuvo lugar en la Sociedad Histórica de Nueva York, desde octubre del 2016 hasta marzo de 2017, y que se obsequiara una copia digital a la sinagoga judía de esa ciudad y a la Universidad de Princeton. Nunca se supo la identidad de la persona que ofreció el manuscrito en venta y por consiguiente no se realizó una investigación que desentrañara quién pagó a Nagbin para sacar el documento de nuestro país. En este punto es necesario señalar la complicidad que algunas casas de subastas y comerciantes de libros tienen en la venta de patrimonio robado, pues en las más de las ocasiones ocultan el origen de sus lotes. A pesar de que la convención los obliga a mostrar su registro que mencione la procedencia de los bienes, el nombre y la dirección del proveedor, la descripción y el precio de cada bien vendido, además de informar al comprador de la prohibición de exportación de que puede ser objeto ese bien. La ausencia de estos datos es cada vez más notoria en casas de subastas como Swan Galleries, donde recientemente se han detectado libros y manuscritos que anteriormente fueron vendidos en México. Lamentablemente, este tipo de omisiones sugiere que en ocasiones dichos establecimientos saben de la procedencia ilegal de algunos de los libros y manuscritos que ofrecen, convirtiéndose así en cómplices de los delincuentes. Creo que los gobiernos deben prestar particular atención en la actividad de estos negocios, pues siempre que cumplan cabalmente con las leyes que norman las ventas de patrimonio cultural, pueden dejar de ser el enemigo y convertirse en un fuerte aliado. Es precisamente en los catálogos de sus pujas donde han salido a la luz libros y manuscritos que fueron robados de repositorios como el AGN o el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, cuya sustracción nunca fue denunciada y que gracias a este tipo de publicaciones se han logrado recuperar, situación que, de haberse dado en el mercado informal,
nunca se habría concretado. Lo anterior me lleva a hablar brevemente sobre la venta de manuscritos y libros de carácter histórico que cotidianamente se realiza en nuestro país, en tianguis, mercados y antigüedades o por internet, contrario a lo que mucha gente piensa. Mientras no se trate de obras robadas de algún repositorio nacional, su transferencia entre particulares dentro de la República Mexicana no está prohibida y puede ejercerse sin ningún problema con la condicionante de no sacarlos del país. Lo más recomendable en estos casos y siguiendo las recomendaciones de las leyes aquí referidas será registrarlos ante el INAH y en el caso de manuscritos, según lo contempla la recién creada Ley Federal de Archivos, se debe hacer lo mismo ante el Archivo General de la Nación, pues garantiza en su artículo 76 que el Estado mexicano respetará los archivos privados de interés público en posesión de particulares. Como hemos visto en este breve recorrido legal, el patrimonio bibliográfico y documental mexicano se encuentra bien amparado por las leyes nacionales e internacionales sumamente especializadas en su defensa y preservación. Lamentablemente, el desconocimiento de ellas y la falta de rigor en su aplicación propician la expoliación de nuestros libros y manuscritos. Si bien es cierto que instituciones como el INAH, el INBA, Relaciones Exteriores y el Archivo General tienen la obligación de velar por su cuidado, debe ser obligación de cada uno de los mexicanos denunciar su robo o su venta ilegal. Recordemos que no solo son testimonios de otros tiempos, sino que, al igual que los monumentos arqueológicos o artísticos, nos dotan de una identidad y sustentan nuestra historia. Este es el caso de los manuscritos de Luis de Carvajal, documentos de incalculable valor histórico que nos permiten estudiar la pluralidad de pensamientos existentes a través del tiempo, así como sus manifestaciones y expresiones culturales y religiosas. De ahora en adelante, cuando escuchemos el nombre de Luis de Carvajal, no solamente vendrá a nuestra mente la crudeza de la historia de su desdichada familia, sino también las vicisitudes que pasaron sus pequeños libros tras ser robados del Archivo General de la Nación en el ya lejano verano de 1932. Muchas gracias.